cuando apenas se habilite, listo. Bueno, yo apago la cámara que no me gusta. ¿Sí? ¿Me escuchan Perfecto, bien? perfecto. Estoy medio en una posición un poco incómoda porque lamentablemente eh, estoy sin batería en el teléfono y tengo que tenerlo al lado del enchufe. Así que bueno, como se puede. ¿Sí? Bien. Dijimos la clase pasada que hoy íbamos a hablar de los derechos y de las obligaciones tanto del trabajador como del empleador. ¿Sí? El conjunto de derechos y de deberes que involucran a las partes de sujetos del contrato de trabajo, en general, tenemos que tener presentes que siempre son correlativos. A una obligación o a un deber del empleador corresponde un derecho del trabajador. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos, en general, la mayoría de los deberes del empleador, vamos a estar hablando del consecuente del que le corresponde a el trabajador. Para enumerar, digamos que los deberes que tiene todo empleador son la facultad de organizar la empresa, la facultad de organización, la facultad de dirección, la facultad de control, el poder reglamentario, la facultad de alterar las condiciones del contrato, o lo que se llama en materia de derecho laboral el ius variandi, y el poder disciplinario. ¿Sí? Nos vamos a ocupar de hablar de cada uno de ellos, ya que la facultad, todo esto está lógicamente explicitado en distintos artículos de la ley de contrato de trabajo que habla de cada una de estas obligaciones o facultades o deberes que tiene el empleador. Fundamentalmente la facultad de organización tiene que ver con un aspecto esencialmente funcional, ¿sí? Y es la facultad de dirigir y de organizar la empresa o el establecimiento por parte del empleador, que tiene básicamente o que consiste básicamente en el tomar las disposiciones en orden al tipo de trabajo que se va a efectuar, las modalidades de trabajo, a los requerimientos funcionales. Y esto hay que tenerlo presente porque esta facultad de organización no puede ir más allá de lo imprescindible, digamos, o de lo atinente a la función y al objetivo que tiene la empresa o el establecimiento. Esto quiere decir que no puede ir o avasallar o inmiscuirse en aspectos personales del trabajador. ¿Sí? También, lógicamente, si al empleador le cabe, porque recordemos el concepto de un contrato de trabajo, que es la prestación o la disposición de la fuerza de trabajo de una persona individual a favor de otra que tiene la facultad de dirigirla y de organizarla, este poder de organización también tiene que ver con la facultad de dirección, es decir, tomar la iniciativa y disponer las modalidades, los procedimientos, los horarios y los requerimientos que deban cumplirse a los efectos de encaminarse a la prosecución de los objetivos de la empresa, el establecimiento, el comercio o la explotación de que se trata. Lógicamente que la facultad de organización, junto con la facultad de dirección, están encaminadas o se complementan con la facultad de control que tiene el empleador. Y estas facultades de control tienen que ver con el acceso de los trabajadores, el egreso de los trabajadores, la posibilidad del control personal,
tanto para cuidar la vida y los bienes de los trabajadores como para proteger el establecimiento donde prestan sus tareas y los bienes del empleador. Pero ¿cuál es la nota característica, distintiva o fundamental que tiene que tener esta facultad de control? ¿Cuál es el límite que debe observar la facultad de control? El respetar la dignidad del trabajador. Por eso la ley de contrato de trabajo... Ay, me disculpan un segundo, tengo una llamada en T. Perdonen. Bien, estamos desarrollando para los que entraron recién o están entrando los derechos y las obligaciones del trabajador como de la empresa o del empleador. En principio voy adelantando la fecha de parcial que se pensó. Va a estar prevista para el día 28. Bueno, acá estoy de vuelta. Bien, continuamos. Bien. Bueno, entonces decíamos que esta facultad de control que tiene el empleador a los efectos del desenvolvimiento de las tareas por él organizadas y dentro de lo que es también el complemento de la facultad de dirigir estas tareas encaminadas a la prosecución de los fines del establecimiento, el comercio, la industria o la empresa de la que se trate, tiene que estar siempre enmarcada o limitada por el respeto a la dignidad del trabajador. De manera que estos controles no pueden nunca ser agresivos y en general el dispositivo, la legislación laboral tiende a que estos controles deban hacerse de manera genérica, no selectiva, no a unos sí y a otros no, sino a todos los trabajadores en igual de condiciones, que se trate de hacer de maneras eh, eh, mecánicas, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Que puedan ser a través de cámaras o no del trato personal o de lo que se llama no digo cacheo porque no es para palparlos de armas, pero sí eh, eh, evitar en general el contacto físico, ¿sí? Pero esta facultad de control está dirigida fundamentalmente a evitar que los trabajadores en el acceso a su horario de trabajo puedan ingresar al establecimiento sustancias prohibidas o peligrosas, o que puedan en el horario de salida de su trabajo sustraer elementos de propiedad del empleador o de los elementos de trabajo después de sus tareas. ¿Sí? La facultad reglamentaria que tiene normalmente todo empleador tiene que ver con los llamados reglamentos internos de la empresa, en donde se estipulan las características y las modalidades que debe cumplir cada uno de los trabajadores conforme a, eh, a las categorías y a las funciones en los distintos sectores de la empresa. ¿Sí? Esta facultad reglamentaria, ¿sí? Se da en general a través de normas que se ponen en conocimiento de los trabajadores por el personal jerárquico y a la que están obligados a respetar porque hacen, digamos, a la prestación del servicio que es parte del contrato de trabajo celebrado. ¿Sí? Ahora, la posibilidad o la facultad que tiene el trabajador respecto de modificar las condiciones del contrato de trabajo, denominado usualmente el ius variandi que tiene el empleador,
tiene que ver con la facultad o la atribución discrecional que se le otorga al empleador de variar las condiciones del contrato de trabajo. Estas facultades discrecionales deben estar enmarcadas dentro de la razonabilidad, deben ser medidas justificadas, porque como son discrecionales y son acciones adoptadas o asumidas directamente por el empleador, sin consulta con el trabajador, ya que si estuvieran consensuadas con el trabajador, no serían parte stricto sensu de lo que llamamos ius variandi, pueden afectar a las condiciones del contrato de trabajo, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, hay ciertas condiciones del contrato de trabajo que se consideran esenciales e modificables, ¿sí? Pero en materia de ius variandi y sobre todo la jurisprudencia no es conteste en cuáles son las condiciones del contrato de trabajo que pueden modificarse y cuáles no. En general, es coincidente en que hay que estar a las circunstancias, tiempo, de modo y de lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque como es una facultad unilateral del empleador modificar alguna condición del contrato de trabajo, ¿sí? Puede darse el supuesto que sea la medida tomada dentro del marco de la razonabilidad, que esté absolutamente justificada, pero además que no dañe, no le provoque daño al trabajador. Y en algunos casos este ius variandi podrá tener como consecuencia una modificación o alteración en una condición esencial del contrato, que es la retribución o el salario que percibe el trabajador, ¿sí? En el caso que el ius variandi signifique cambiar la función del trabajador por una de categoría menor, por falta de trabajo o por necesidades plenamente justificadas de la empresa, el trabajador en ningún caso va a poder cambiar la categoría, pero en ningún caso va a poder recibir un salario menor al que tenía en su contrato de trabajo original. Si por el contrario el ius variandi tiende no a retrotraer de categoría, sino a hacerlo cumplir funciones de mayor rango, deberá percibir una remuneración acorde a la categoría que efectivamente se está cumpliendo. Y el ius variandi siempre va a tender a ser transitorio. Si no se deja sin efecto, si no se comunica que ha vencido el término, el trabajador adquiere el derecho de permanecer en las condiciones en que se lo hubiere colocado, que no eran las originales de la celebración del contrato de trabajo. ¿Sí? También se piensa, por ejemplo, que el ius variandi puede aplicarse, esta decisión unilateral del empleador, en el trabajador, en vez de prestar servicios en un determinado lugar, los pueda prestar en otro establecimiento de la misma empresa, en cuyo caso, como hay tres principios básicos que respetar en el ius variandi, que son la razonabilidad, la justificación de la medida y el no provocar daño al trabajador, no es el caso de Jujuy. Pero pensemos, por ejemplo, en situaciones de un trabajador que vive en la provincia de Buenos Aires y trabaja o vive en la capital federal y trabaja en la provincia de Buenos Aires, o a la inversa, ¿sí? Acá uno toma un colectivo y llega donde quiere, ¿sí? En un solo colectivo. En Buenos Aires es muy común que la persona que tenga que tomar dos colectivos, combinar con el tren y después tomar el subte para llegar a su lugar de trabajo. De manera que si en función del ius variandi el empleador, por ejemplo, tomara la decisión
de llevar a trabajar a otro establecimiento al trabajador y el trabajador sufriere un perjuicio por cuanto el tiempo de traslado y los medios de transporte son mucho más que los que él tenía en su lugar habitual o trabajo, antes tomaba un colectivo y ahora tiene que tomar tres, y encima combinar con el subte, ¿no? Tiene un mayor gasto. Este mayor gasto que tenga el trabajador debe ser asumido por la empresa, porque no es razonable que al trabajador se le ponga un perjuicio en función de la facultad que le es concedida al empleador, que la tiene que ejercer razonablemente y sin causarle perjuicio al trabajador. También dentro de los deberes o de las facultades que tiene el empleador, tenemos que señalar las facultades disciplinarias que le caben, toda vez que ninguna de las facultades que la ley le concede al trabajador, ni en orden a la organización, ni a la dirección del trabajo, ni a la reglamentación para el cumplimiento de los fines, o el deber de control, pueden hacerse efectivas si no hay un efectivo poder disciplinario ante el incumplimiento en el que puede incurrir un trabajador, ¿sí? Pero la facultad disciplinaria que tienen los empleadores siempre está dirigida a que la medida disciplinaria va a ser tomada de manera justificada, deba ser notificada y en general notificada por escrito para que el trabajador tome conocimiento y tenga la posibilidad de formular un descargo. Y también lo que hay que tener presente es que las facultades disciplinarias las puede ejercer el empleador en el marco de la progresividad de las sanciones que imponga. No es razonable que por una falta menor el empleador considere que hay justa causa del despido y despida al trabajador por una falta como puede ser llegar tarde a trabajar. Si bien es la obligación del trabajador cumplir estrictamente con el horario laboral, puede haber tenido una falta. Que en primer lugar merecerá, en esto de que debe ser escalonado o progresivo el poder disciplinario, en un pues se le hará un apercibimiento que sí ya es una sanción y que debe ser por escrito y notificada al trabajador. Y Elvira, ¿podrás volver sobre lo último que estabas diciendo porque se cortó y no se perdón, escuchó sobre el poder nada? disciplinario, sí, 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 decía sí. que el poder disciplinario, que es complemento de la facultad de organización, de dirección, de reglamentación y de control que tiene el empleador para lograr los objetivos de la empresa o el establecimiento o el comercio o lo que sea en donde se desempeñen las tareas laborales, es un poder que, en primer lugar, implica la facultad de aplicar sanciones por el incumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato de trabajo y que siempre debe estar encaminado a que las sanciones sean progresivas. Es decir, que la gravedad de la sanción proporcionales también y progresivas. Es decir, por primera vez se le hará un llamado de atención o un apercibimiento, que suelen no ser sanciones estrictamente, porque son advertencias verbales, ¿sí? Ya cuando se hace un apercibimiento, el apercibimiento sí es una sanción y por lo tanto debe ser por escrito notificada al trabajador para que el trabajador pueda efectuar un descargo, ¿sí? O cuestionar la sanción a la que se lo somete. ¿Mm? Pero los llamados de atención o las advertencias son
ante faltas menores y como preparando, digamos, el camino a futuras sanciones más rigurosas. Decimos que deben ser proporcionadas a la falta cometida, porque no es lo mismo que un trabajador llegue tarde o falte sin aviso una vez, a que el trabajador, por ejemplo, exponga a una situación de peligro grave a sus compañeros de trabajo por razones de imprudencia, por haber llegado alcoholizado a trabajar, ¿sí? Entonces hay que merituar la causa que amerita la sanción para aplicar la condigna sanción. Y en general, después de los apercibimientos que se haya hecho al empleado, caben la suspensión en el trabajo. Suspensiones que la ley de contrato de trabajo prevé que puedan ir de un día a 30 días como máximo en el año, ¿sí? Estas sanciones ya son por faltas más graves y darán derecho a que el trabajador pueda recurrir la medida no solo en sede administrativa, sino cuestionarla en sede judicial. Esto en orden a el poder disciplinario que tiene el empleador. Digamos también que así como todo empleador tiene obligaciones, deberes que cumplir respecto de los trabajadores. Perdón, ¿se me oye bien? Sí, ¿Se Elmira, oye bien? sí, sí, perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí. Así como también tiene una serie de obligaciones, toda obligación tiene como correlato, así como todo derecho como todo empleado tiene determinados derechos o facultades, tiene como correlato, como anverso y reverso de una misma moneda, una serie de deberes para con sus trabajadores. El principal deber que tiene el empleador, es el pago de la remuneración, el pago íntegro e integral de la remuneración, que es el principal derecho relativo que tiene el trabajador a percibir su salario, ¿sí? Después vamos a analizar un poco más adelante, tal vez en la próxima clase, vinculados a la remuneración, cómo debe satisfacerse la remuneración, en qué puede consistir, si es necesario que se pague íntegramente en dinero en efectivo o se puede pagar de alguna otra manera en especie, y qué tipo de prestaciones pueden consistir y qué proporcionalidad del salario se puede afectar, etc. ¿Sí? También el empleador tiene deber de seguridad y de protección de los trabajadores que se encuentran bajo su dependencia. Básicamente, dentro de lo que es el deber de seguridad y de protección, tenemos que tener en cuenta que el empleador debe cumplir con toda la normativa vinculada a algo que ustedes ya han estudiado y que ven en una materia, que es lo que tiene que ver con toda la legislación de higiene y seguridad en el trabajo, las condiciones en las que va a prestar eh, servicio o va a realizar sus tareas o va a ejecutar las obras el trabajador. Las condiciones de higiene y seguridad tienen que ver con el lugar, la ventilación, la iluminación, las normas de seguridad, tránsito, es decir, que tengan tipo de actividad, ofrece algún tipo de dificultad, donde pueda haber resbalones, caídas, tropiezos, marcas en las escaleras, en los lugares visibles, si son lugares con demasiado ruido, que se proteja al trabajador dándoles elementos para protección auditiva, si las condiciones laborales se prestan a mayor graduación de 85-90 decibeles, o si son tareas en donde hay compromiso por el tipo de productos químicos que se manejan, protección de barbijos,
para que no tengan que inhalar permanentemente los efluvios de los elementos químicos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con este deber de seguridad y protección hacen a la integridad psicofísica de los trabajadores y está regulado por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. ¿Sí? Otro de los deberes que es inherente a todo empleador es el deber de ocupación. Y el deber de ocupación consiste en hacerle tareas específicas al trabajador. Porque en caso de que el trabajador ponga su fuerza de disposición del empleador y el empleador no le asigne tareas, puede considerarse despedido con justa causa, porque es una provocación de injuria laboral que el trabajador ponga su fuerza a disposición del trabajador y del empleador y el no le asigne tareas, ¿sí? Entonces, la prestación efectiva del trabajo es parte del deber de ocupación que debe prestar el empleador a sus trabajadores. Porque si no les da tareas para que cumplan, el trabajador puede considerar y demandar el despido con justa causa. También hay otro de los deberes enumerados en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el deber de diligencia e iniciativa. El deber de diligencia e iniciativa está vinculado y tiene que ver con la diligencia que debe poner el empleador en que sus trabajadores puedan gozar de todos los beneficios otorgados por la legislación, los convenios colectivos de trabajo, los estatutos o aún un contrato individual de trabajo que hayan celebrado. ¿Sí? Pero es la iniciativa y la diligencia para que no sean privados los trabajadores de los beneficios o de los derechos que les concedan tanto la legislación del trabajo, repito, como los estatutos, como los convenios colectivos. ¿Sí? También hay un deber esencial, que es lamentablemente uno de los más elegidos por la patronal o por los empleadores y que desgraciadamente tiene que ver con deber frente a las organizaciones sindicales y de seguridad social. El cumplir con los aportes, tanto lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios, ¿sí?, como con los que tienen que ver con los organismos de seguridad social, que son los que dan las prestaciones, como vamos a ver en la semana que viene, cuando veamos seguridad social, las prestaciones de los beneficios de la seguridad social, las asignaciones por hijo, la asignación por escolaridad, etcétera, todos estos aportes que deben hacerse, así como los aportes a los sindicatos o las organizaciones sindicales, desde el pago de la cuota sindical hasta las aportaciones que se tengan que hacer si el gremio tiene su obra social, el aporte a la obra social del gremio, el ingreso a los organismos de la seguridad social y de las organizaciones sindicales es un deber a cargo de todo empleador. Y para el caso de no cumplimiento interno, sea que el empleador es el obligado directo o que actúa como órgano de retención o como agente de retención de los aportes, ¿sí?, el empleador puede hacer la denuncia de la falta de ingreso a las organizaciones sociales o sindicales y eventualmente será recompensado en el caso que esto se acredite, digamos, fehacientemente, con una compensación que ha tenido en cuenta como un salario dentro de lo, digamos, teniendo en consideración el último salario percibido del trabajador, ¿sí? Digo que desgraciadamente esta es una de las obligaciones más eludidas por los trabajadores. Por eso es que se ha venido a complementar esta obligación de los empleadores con disposiciones tanto de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, como la de la ANSES, la Agencia de la Seguridad Social, para cuando los trabajadores reciban su recibo de sueldos, se haga constar los aportes y las contribuciones que muchas veces figuran en el salario, pero que efectivamente no se han ingresado a los organismos pertinentes. Si esta denuncia que puede hacer el trabajador de que esas retenciones que se le han producido en su salario no han sido integradas debidamente o ingresadas debidamente o en tiempo propio a los organismos que debían percibirlos, genera, como les digo, una compensación a favor del trabajador que hace esta denuncia y se comprueba que es efectivamente se ha eludido el pago o el ingreso en tiempo oportuno, y puede ser compensado con hasta un mes del último salario que hubiere percibido el trabajador. ¿Sí? También tenemos el deber de no discriminación e igualdad de trato. Y el deber de no discriminación e igualdad de trato tiene que ver con algunos principios esbozados en el artículo 14 bis, cuando habla de que a igual remuneración corresponde a igual tarea, en que las personas no sean discriminadas a partir de la sanción de la ley antidiscriminatoria, las personas también en el ámbito laboral no puedan ser discriminadas por razones de edad, sexo, religión, ideología política, afiliación sindical, cuestiones económicas o situación social en la que se encuentra. ¿Sí? Al respecto han habido muchos fallos jurisprudenciales, pero todos han venido a incorporar el deber de no discriminación e igualdad de trato, haciendo perfectamente tangible el principio del que nosotros ya hemos hablado en clases anteriores, como es el principio de la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en varios fallos ya diciendo que la discriminación que tenga que ver con trato desigual en razón de edad, sexo, origen, situación económica, acción gremial, ideas políticas, debe aplicarse estrictamente en el ámbito laboral. No puede el ámbito laboral sustraerse de aplicar la ley antidiscriminatoria. ¿Sí? Con esto está reafirmando principios que ya tenía la Constitución, vuelve a poner en vigencia a partir de la sanción de antidiscriminación, y que han sido incorporados por una reforma a la ley de contrato de trabajo. También el empleador tiene el deber de llevar libros de registro, el registro de los empleadores, el libro único, como se llama, igual a los que llevan todas las empresas comerciales, digamos, en donde se registran los trabajadores, la categoría que desempeñan, el sueldo que perciben, y las circunstancias particulares que sea necesario anotar en estos libros de contabilidad que debe llevar el trabajador. También se ha incorporado ley de contrato de trabajo y fundamentalmente encaminado o dirigido hacia pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, el deber de formación profesional. ¿Sí? El deber de formación profesional implica que el trabajador tiene el deber y el derecho de acceder a formación profesional que le permita mejorar en sus condiciones laborales, adquirir conocimientos, capacidad o habilidades que le permitan el ascenso en las distintas categorías laborales y una mayor o mejor situación dentro de su trabajo. No solo por respeto a lo que es la dignidad del trabajo, sino porque es una tarea, como dice la propia ley de contrato, la tarea libre y creadora del hombre.
¿sí? Entonces el merecimiento por esta esfuerzo en su mayor aprendizaje, en una mayor capacitación, en un poder adquirir habilidades que le permitan mejorar las condiciones dentro del ámbito laboral. Estas condiciones, lógicamente, si el trabajador opta por hacer los cursos de perfeccionamiento, tendrán que el empleador tomar en consideración el horario de trabajo del trabajador que sea compatible con el curso de perfeccionamiento y otorgarle los permisos necesarios para que pueda realizar la capacitación necesaria. ¿Sí? Y también hay finalmente un deber de información que es de los últimos que se ha incorporado en nuestra ley de contrato de trabajo y que tiene que ver con el deber de información que deben las empresas para, fundamentalmente, cuando se conciertan convenios colectivos de trabajo o negociaciones colectivas, y el deber de información versa fundamentalmente a la información que deben brindar los empleadores respecto de las condiciones económicas, las condiciones financieras, el nivel de ocupación que tiene la empresa, los compromisos las distintas categorías de contratos que tiene celebradas la empresa, si son contratos de aprendizaje, si son contratos por tiempo determinado, etcétera, los distintos tipos de contratos como hemos visto en la clase pasada, pero es el deber de información incorporado de efectos de posibilitar la negociación de las condiciones laborales entre la patronal y las organizaciones sindicales en función de debida información que tiene sustento, tiene basamento y que encuentra su justificación, el deber de buena fe, de colaboración y de solidaridad que anima a los deberes y derechos de los trabajadores y de los empleadores en el ámbito del contrato de trabajo. ¿Sí? Bien, como decía al principio, estos deberes y derechos que tienen los trabajadores, los empleadores, que son los que hemos venido enumerando y de los que hemos hablado hasta ahora, tienen su correlato deberes y derechos que tienen los trabajadores. Por eso es que solo vamos a decir, dentro del derecho de los trabajadores, ya hemos hablado del tener condiciones dignas que le debe ofrecer el trabajador, de seguridad e higiene que le debe el empleador, de percibir el salario, que es la principal obligación que tiene el empleador, etcétera. Vamos a hablar de dos derechos, de dos derechos que tiene el trabajador que no han estado, digamos, esbozados de lo que hemos explicitado antes de ahora, y que tienen que ver con las innovaciones o descubrimientos, las invenciones, descubrimientos que pueda hacer el trabajador mientras desarrolla el trato de trabajo. Pueden darse distintas circunstancias. Puede que un trabajador creativo, empeñoso, comprometido con su trabajo, realice innovaciones o descubrimientos que puedan ser de utilidad para el funcionamiento de la empresa y el logro de los objetivos de la empresa a la cual le presta sus funciones. En este caso, si esto se debe exclusivamente a la creatividad y a los recursos puestos por el trabajador, este invento, descubrimiento o innovación que haya podido conquistar el trabajador son de su propiedad. En caso de que el descubrimiento, la innovación, el avance tecnológico se haya logrado con el trabajo personal del trabajador y el aporte de los medios y de los recursos que aporta el empleador, sí. Dado que en este caso el trabajador merece una compensación
pero no puede ser considerada esta invención o descubrimiento o innovación tecnológica solo de propiedad del trabajador, porque lo está haciendo con recursos que no son propios, sino que son de la empresa, ¿sí? También hay que tener en consideración que puede darse el caso de un trabajador que ha sido contratado, que es lo que se llama la innovación de servicio, que es lo que se hace cuando se hace un contrato a una persona para que trabaje precisamente en hacer ciertos descubrimientos o ciertas tareas de avance tecnológico, de mejora de determinadas funciones de una maquinaria, etcétera, pero que el empleador está a contrato al personal para que haga ese tipo de funciones. En ese caso, el trabajo no le pertenece al trabajador porque ha sido contratado para esa finalidad, para cumplir con ese servicio, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que pueden darse en materia del derecho por la innovación o los descubrimientos o los avances que pueda proponer el trabajador en el cumplimiento del contrato, que en algunos casos el trabajo podrá ser propio del trabajador, en algunos casos compartirá con la empresa y entonces puede que la ley contemple una retribución mayor, un tipo de compensación, y si el trabajo es por la enorme dedicación y creatividad del trabajador y es considerado trabajo propio, lo que sí contempla la ley de contrato de trabajo es la posibilidad que el trabajador pueda vender esta conquista, esta innovación, este descubrimiento, ¿sí? Pero siempre va a ser preferido el empleador que tenga, ¿sí? Para poder adquirir los derechos sobre este descubrimiento o este hallazgo que haya hecho el trabajador. También volvemos a insistir en la materia de que un hecho, deber que tiene todo trabajador es el deber de formación profesional. Y la empresa de brindarle los medios para que el trabajador pueda adquirir habilidades, desempeñar funciones, realizar actos o ejecutar obras con mayor profesionalismo dentro de la empresa que le permitan escalar posiciones en el ámbito laboral y lograr, digamos, el mayor desarrollo en su vida personal y laboral, ¿sí? Y mejores condiciones personales, digamos, en el desarrollo de su tarea, ¿sí? Bien. Como todos los derechos de los trabajadores tienen el correlato en los derechos que también tiene todo trabajador. Así como hemos hablado de los derechos y deberes del empleador, estamos hablando de los derechos y deberes que tienen los trabajadores. Y digamos, en primer lugar, que el deber de los trabajadores eh, está encaminado al deber de diligencia y colaboración que tiene con el sector patronal o el empleador que tenga, ¿sí? Este deber de colaboración es el deber fundado en la tríada, digamos, que anima toda celebración de un contrato de trabajo, que están fundados en el principio de la buena fe, de la colaboración y de la solidaridad. Este deber de colaboración y de diligencia que debe poner el empleado, cumplir con sus funciones y las obligaciones a su cargo, que empiezan por el cumplimiento del horario que debe iniciar su actividad, el de cuidar los elementos de trabajo, el de hacer uso debido de las instalaciones y no provocar desgastes innecesarios o uso innecesario, por ejemplo, el de tener prendidas las maquinarias fuera del horario que se las está usando para causar perjuicio al empleador. También dentro de los deberes de los trabajadores está el deber de fidelidad, que tiene que ver con la honestidad con que debe conducirse el trabajador respecto al empleador, el deber que tiene de no brindar información que es sensible, digamos, para su trabajador, de no vulnerar de alguna manera
la confianza que en él puede depositar o el manejo de la información a la que él pueda tener acceso, que pueda causar perjuicio a su empleador. También tiene el deber de obediencia, lógicamente, porque si él presta un servicio de dependencia, tiene que atener las normas que le sean impartidas para el cumplimiento de su trabajo. Este deber de obediencia tiene que ver con aceptar, independientemente de que comparta o no las instrucciones que se le den, debe cumplir con las órdenes que reciba de cómo debe prestarse el trabajo, bajo qué modalidades, en qué condiciones, dentro de lo que es su contrato de trabajo individual o bien el convenio colectivo que los enmarca o el estatuto profesional que los regule o la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Desde luego, el trabajador tiene la obligación de proteger, de cuidar y de resguardar eh, las instalaciones y los elementos de trabajo que se le provean, ¿sí? Si el trabajador provee de, por ejemplo, botas, mameluco, guantes, mascarilla, casco, debe cuidar los elementos de trabajo, ¿sí? Tiene un deber de cuidado de los elementos de trabajo que no vaya más allá de lo que es el deterioro natural por su uso. Él no debe responder por el deterioro que provoque usar las botas durante 2 años seguidos. Pero lógicamente tendrá que responder por la rotura de las gomas y intencionalmente, digamos, las expone al fuego o a temperaturas altas que hace que la gota de goma que le ha provisto su empleador se derrita o queme por imprudencia, por malintención o por alguna resquemor que tenga con su superior, los elementos de trabajo, ¿sí? Entonces, se entiende que este cuidado que debe tener con los elementos de trabajo tiene que ver con el normal uso de las cosas y con el deterioro que las cosas se produce naturalmente por el uso correcto, pero no por la intencionalidad de provocarles daño o deterioro innecesario. Y también tiene responsabilidad por los daños que provoque, digamos, a los elementos o a las instalaciones de la empresa o el establecimiento en donde presta sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, aquellas situaciones en donde se producen actos de sabotaje, como la rotura de una máquina o el mal uso de la máquina para provocarle un daño irreparable, que son todos daños que deben enmarcarse en lo que se conoce como actitudes dolosas, es decir, hechas con intención de provocar daño, o actitudes culposas, pero con culpa grave, no de culpa leve. Es decir, si yo estoy aserrando una madera, por ejemplo, soy empleado de una carpintería, ¿sí? Y en vez de aserrar madera, que es para lo que está habilitada la sierra, pongo caños estructurales que son de hierro, obviamente voy a romper la máquina y la sierra fin de la máquina. Entonces, si lo hago con intención, debo responder por el daño que estoy causando. Ahora, si yo soy empleado de la carpintería y estoy aserrando una madera y no he tenido la precaución de fijarme que la madera tenía un clavo y paso la sierra y la sierra se corta o se tuerce porque no está preparada para hacer frente a una cosa de metal, bueno, no lo hice con mala intención y en definitiva eso es culpa leve de la que no tengo responsabilidad.
Pero si la culpa es grave porque debí prever la consecuencia o porque lo hice intencionalmente para provocar el daño, sí estoy obligado a responder por los daños que cause a los bienes de propiedad o de las instalaciones o de los bienes que están eh, en el lugar donde yo presto mi servicio o llevo adelante mi contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno, estos son entonces enumerados de ambas partes los derechos y las obligaciones, tanto del empleador como del trabajador. Y como digo, donde hay un deber de un empleador, hay un correlativo derecho del trabajador. El deber del empleador es pagar el salario, el deber del trabajador es recibir, el derecho del trabajador es percibir su salario en tiempo propio y de manera íntegra. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si hay un deber de cuidar la seguridad y la higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Tiene derecho el trabajador a exigir las condiciones para cumplir las funciones en su lugar de trabajo, las condiciones previstas en la ley. Por ejemplo, el derecho a solicitar que si está sometido a ruidos, como decimos hace rato, superiores a los 90, a los 85 decibeles, el empleador le provea, porque es su obligación de cuidar la salud psicofísica del trabajador, brindarle las protecciones auditivos para que cumpla con su función. ¿Estamos? Y con esto terminaríamos entonces el tema de hoy. En la clase que viene nosotros vamos a hablar el día martes de algunos aspectos del derecho del trabajo que quedan, por ejemplo, remuneración y el trabajo de mujeres y niños, y vamos de seguridad social, y el día eh, jueves, ¿sí? Vamos a dar métodos alternativos de resolución de conflictos. Y terminamos el dictado de las clases, ¿sí? Perfecto. Estaríamos ya en condiciones de hacer un repaso antes del parcial. No, perdón, sí, Sí, del parcial. del evaluación final que hagamos, que ya les vamos a informar de qué modalidad va a tener. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Hay alguna consulta? Bueno, ahora escucho las preguntas. ¿Alguna consulta? Pueden abrir los micrófonos o escribir en el chat. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que se desarrolló hoy? ¿De lo que se desarrolló la clase anterior? No hay respuesta. Bueno, sin preguntas, que las dejen en el chat eventualmente y damos por concluida la clase de hoy entonces. ¿Sí? Bueno, Elmira. Bueno, entonces me despido. Que tengan un buen fin de semana. Las que son mamás, que tengan un muy lindo Día de la Madre, con las limitaciones de cuidarse para cuidarnos todos. Feliz Día de la Madre a las mamás y nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós, feliz día, Elmira. Que pase lindo. Chao, Manu, gracias. Hablamos mañana. Mañana nos vemos. Sí, mañana nos vemos. Yo te voy a mandar esta noche. Te voy a hablar esta noche. Dale. Bueno, al pelo. Adiós. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Tatiana, hay una pregunta que formulaste con respecto a si la empresa no cumple con el pago de la obra social y el empleado sufre un accidente laboral. Bueno, en ese caso, luego el trabajador debe reclamar al empleador el cumplimiento. Esto, si se va a un juicio, lo tiene ganado, digamos, el empleador, el trabajador con respecto a la situación, porque es un deber de la empresa, del dueño de la empresa, en cumplir con el pago de la obra social. Ya están subidas las clases anteriores. Estamos al día, faltaría la clase de hoy.
¿Cómo se aparece la amenaza de despido, Tatiana? Que le digan a la persona te voy a despedir, deja de reclamar o algo así. Lo designará los criterios. No entiendo la pregunta, Tatiana. No, para reclamar los derechos el trabajador tiene que estar en blanco. Si no se está en blanco, se debe intimar que se lo registre. Un trabajador que está en negro, digamos, no puede reclamar. Entonces tiene que solicitar que se registre y ahí tiene ya el derecho de exigir. Primero tiene el derecho de exigir que se lo registre. Y luego tiene, una vez registrado, ya puede solicitar todo lo otro. Con la amenaza de despido puede ir al Ministerio de Trabajo, Tatiana. No te pueden amenazar que te van a despedir si reclamás. Estás dentro de tus derechos a hacer un reclamo que te registren, o si no estás registrado, o que te blanqueen, o que regularicen la registración. Seguramente la profe está pensando en hacer una evaluación, un tercer parcial, una suerte de tercer parcial integral o algo así. No me comentó sobre el tema. ¿A qué se debe eso, profe? ¿No eran 2 parciales nada más? No sé, José. No sé, no hablé nada con la profe. Lo tiró el otro día en clase y la verdad que no sé. Yo creo que le entendí como un trabajo final, algo así, entendí yo, no un Sí, parcial. eso, sí, un trabajo final entendí yo también. Sí, ella dijo un trabajo final, digamos, que para cerrar la materia. Eso es lo que Sí, yo sí, entendí, sí, yo también entendí lo mismo, como un trabajo integrativo o algo así. claro, en trabajo integral, porque si ya Ujú. tenemos los 2 parciales, no sé para qué tomar de vuelta otro, digo, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, profe, eso no me era. Ah, profe, Dale, tengo que subir el TP9 a la plataforma. por favor, sí, a Eh, la plataforma. ajá. ¿En qué opción, digamos, en qué parte, digamos, lo subo? Porque es la primera vez que le voy a subir el TPS9. ¿En qué Te parte? ubicas en la pestaña de trabajos prácticos y te tiene que dar la opción de cargar el práctico. Ajá. Bueno, profe, cualquier cosa lo consulto. Dale, Nos vemos, gracias. Chao. adiós, adiós. La chica que está, la sindicalista, la que la representa, le dijo que no hagan la denuncia. No debería, Tatiana, ellos tendrían, como tu mamá y tu hermana deberían de mandar un telegrama laboral solicitando que se pague el tiempo que no se... Es una falta grave de la empresa al Estado, no solo a la...
a la persona, porque el aporte a la seguridad social la hace la empresa al Estado y con eso se sostiene el sistema de la seguridad social. No entiendo tu pregunta, Melina. Con respecto a la información personal, ¿equivale a que el empleador dispone del empleado? No entiendo. La profe habló de condiciones económicas y financieras, pero eso tiene que ver con el empleado o el empleador, de disponer de esos recursos o de la información, eso es lo que no se entendió. Fíjate, a ver, hay derechos y obligaciones de las partes y dentro de los derechos, dentro de las obligaciones por ejemplo, del empleado, del trabajador, está, digamos, del trabajador de exigir ciertas condiciones de trato con respecto al empleador. A su vez, vos vas a encontrar en la guía, porque está bien diferenciado, las obligaciones y los derechos de cada uno. Y ahí vas a encontrar lo que es esto de lo económico-social, lo que le corresponde al empleador y lo que le corresponde al trabajador. No termino de entender la pregunta, Noelia, por eso te llevo a esa parte de la guía. Claro, porque la profe dijo que ellos manejan, dice, la información tanto económica y financiera, pero lo que yo no entendí es que si es ¿Quiénes ellos? ¿es la empresa, o sea, la información de la empresa o es la información que ellos... Es posible, ahí está, es posible que el empleador, o sea, el trabajador pueda conocer una información económica financiera de la empresa y ahí sí tiene la obligación el trabajador de no brindar esa información a cualquiera. Si es despedido, no puede tampoco, teniendo conocimiento de eso, brindar información. A eso se refiere. Es el resguardo que tiene que tener la